If we know who we are, Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos, that we're children of God now, como hijos de Dios ahora, we're new creatures. nuevas criaturas. It says in Romans 5:1, we're justified by faith. En Romanos 5:1 dice que somos justificados por fe. So our acts doesn't justify us. Entonces, mi actitud Mi acciones o mis acciones, no me justificado. o sea, mis acciones no se ven como justificados. I'm not justified before the Father because of my actions. Ya, yo no me voy a justificar ante el Padre por medio de mis acciones. I'm justified by faith in His blood. Entonces, no, sino más bien yo soy justificado por la fe, ¿no? En su sangre. En su sangre. And so, when you have that clear, Cuando tú tienes esto muy claro, then you must understand entonces ahí tú vas a entender. you need to walk correctly with God. Tú vas a caminar correctamente con Dios. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So we're talking about righteousness. Entonces estamos hablando acerca de justicia. Our righteous responsibility. La justicia es nuestra responsabilidad. What is our righteous responsibility? ¿Y qué es la responsabilidad de la justicia? De nosotros ahora en Cristo Jesús. Así es. Así es. And so this is just a word the Lord gave me just, I was looking at last week. Y esto es lo que el Señor me dio, lo que me dio la semana pasada. And because in the new covenant, porque en el nuevo pacto, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Ya, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. And so we want to not just be righteous, we want to act righteous. Entonces, no es solamente que nosotros queramos ser justos, sino también vernos justos. Because in Romans 5:17, we receive the gift of righteousness. Porque en Romanos 5:17 we receive the gift of righteousness. Ya nosotros recibimos el don de la justicia. And in 2 Corinthians 5:21, we was made the righteousness of God in Christ. Y en 2 de Corintios 5:21 dice que nosotros hemos sido la justicia de Dios en Cristo Jesús. And so in 17 it says we're new creatures in Christ Jesus. En el 17 dice que nosotros somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. And so if we know who we are, entonces si nosotros sabemos quiénes somos, that we're children of God now, como hijos de Dios ahora, we're new creatures. Nuevas criaturas. It says in Romans 5:1, we're justified by faith. En Romanos 5:1 dice que somos justificados por fe. So our acts doesn't justify us. Entonces mi actitud Mi acciones o mis acciones no me justificado. O sea, mis acciones no se ven como justificados. I'm not justified before the Father because of my actions. Ya, yo no me voy a justificar ante el Padre por medio de mis acciones. I'm justified by faith in His blood. Entonces, no, sino más bien yo soy justificado por la fe, ¿no? En su sangre. En su sangre. And so, when you have that clear, cuando tú tienes esto muy claro, then you must understand. Entonces ahí tú vas a entender. You need to walk correctly with God. Tú vas a caminar correctamente con Dios. Tú necesitas caminar correcto de Dios. Así es. In other words, you got to learn how to control your actions and have self-control in your life. Ya, entonces en otras palabras que tú tienes que controlar tus acciones. That's right. ¿No? And know how to walk in love. Saber conocer, ¿no? Cómo caminar en amor.
and how God expects you to walk in the earth. y cómo Dios Expects está expectante that you walk in the earth. a que tú camines así en amor en la tierra. Amen. So we're going to look at some scriptures concerning that, Entonces vamos a ver escrituras concerniente a esto, because I can't preach obedience without telling you who you are first. ya, porque no puedo yo enseñar obediencia si no podemos primero ver o saber quiénes somos nosotros en Cristo. So if you got to know, first you have to know that I'm righteous. Primero tú tienes que conocer que somos justos, That I received Jesus' righteousness when I was born again. entonces yo recibo la justicia, ¿no?, de Dios cuando yo he sido nacido de nuevo. And righteousness is the ability to stand in the presence of the Father without the Ya, sense of fear or inferiority. ya. Y la justicia, ¿no?, de Dios es presentarse ante el Padre, ¿no?, sin Temor. sin temor o sin tener Inferioridad. sin sentirte inferior, o sea, esa manera de inferioridad en ti, no delante del Padre. Righteousness, Ya, la justicia, that's what it is. esa es la justicia, o sea, No fear. presentarse ante Dios no con temor No. ni con inferioridad. Amen. Amén. And so, because we receive the gift, Porque nosotros hemos recibido ese don de justicia. let's go here to Romans 4 right quick, baby. Just kind of make this clear. Vamos a ver en este caso en el libro de Romanos 4, Verse 1. 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Guau, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. That's right. Verse 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. In other words, if you work, in other words, you believe that your works make you righteous, Ya, entonces en otras palabras, si tú crees que tu obra es la que te hace justo, then you're not righteous by faith, you're righteous by your works. ya, entonces ya no eres justo por medio de la fe, sino eres justo por medio de tus obras. Now, there are works in the new covenant. There's works that we do that's in the new covenant. Ya. Y sí, hay obras que nosotros vemos, ¿no?, en el nuevo pacto. But that doesn't make us righteous. Ya, pero es que eso no te va a hacer justo. That's the point I'm trying to get. Ese es el punto al que quiero llegar. Okay, verse 5. Y dice el 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amen. We're talking about this in verse 6, it says, Entonces, ahora nosotros podemos en el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, verse 7. diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hallelujah. Aleluya. So, okay, in 3:25, Ahora si vemos en Romanos 3:25. 3, ok, it says, for whom God set forth to be the propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verse 22 is I want to go. Y el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Wow. That's right. And so we're talking about
that we are righteous. Entonces lo que nosotros estamos hablando es de que nosotros somos justos. We're righteous by faith in Jesus. Así es, pero la justicia es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. And so that's how we must understand that we're supposed to live right. Y eso es lo que debemos entender, la que nosotros sí tenemos que vivir justos. But verse 9, Philippians 3:9 says it real clear. For if we found in him not to have my own righteousness, which is the law, but which is the faith of Christ, the righteous, which is of God by faith. Dice, dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Amen. La justicia que es de Dios por la fe. So we're talking about righteous, which comes through faith. Entonces estamos hablando de justicia por medio de la fe. It don't come by our own works. Porque esto no viene por medio de nuestras propias obras. Hallelujah. Aleluya. Now turn over here to Ephesians and we'll just touch this a little bit. Ahora vamos a ir a Efesios y después vamos a tocar un poco más sobre esto. It says, this I say therefore, Ephesians 4:17, this I say therefore, testifying the Lord, that henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their minds. Go ahead. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Go ahead. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Siga. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad In que verse está 22, want to get to. en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. So we put off the former conversation, the old man, which is corrupt according to deceitful lust, and be renewed in the spirit of our mind. Así es. Verse 23. Dice el 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra Verse mente, 24. y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. So we're created in righteousness and holiness. Entonces hemos sido creados en justicia y en santidad. And so it goes now talking about what we're supposed to do. The rest of it talks about what we're supposed to do. Ya, y el resto, o sea, de lo que hemos estado hablando es, estamos diciendo, o sea, ¿qué es The rest lo of que this chapter talks about what we're supposed to do. Ya, el resto del capítulo es lo que nos habla, lo que debemos hacer. O sea, si somos justos, en otras palabras, es que tú tienes que vivir como justo. And it says, in the last part it says in verse 32, and be kind one another, tenderhearted, forgive one another, even in God in Christ has forgiven you. 32. Y ahí en el 32 del mismo Efesios 4 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. You have to meditate on love Tú tienes que meditar en amor and learn how to act on love. y tienes que aprender a cómo actuar en amor. Hallelujah. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.